¿Qué tal? Bienvenidos una vez más. Mi nombre es Iván Tavera, soy su maestro de lectura y redacción como parte de su curso en Ingresa. En esta ocasión vamos a revisar las respuestas correctas del examen de simulación número 2. Así que pues ten a la mano tus respuestas, las que hayas utilizado tú en el examen y algo con que anotar en caso de que necesites hacer alguna corrección. ¿Ok? La primera lectura, si bien recuerdan, se trata de algunos magos, de hecho unos magos ya bastante conocidos por todos nosotros. Y en la primera pregunta nos pide identificar cuáles son las líneas que hablan sobre el temor de uno de los personajes para emprender el vuelo en escoba. Esta respuesta la vamos a encontrar en las líneas 37 a la 39, tal como nos indica la opción D. Si nos remitimos a esas líneas, vemos que dice: Hermione Granger estaba casi tan nerviosa como Neville con el tema del vuelo. Esto era algo que no se podía aprender de memoria en los libros, aunque lo había intentado. ¿Okay? Entonces es la única en sí de las opciones que nos está hablando como tal del tema que se nos pide: el miedo a volar de uno de los personajes. Respuesta correcta para la primera pregunta, opción D. Pregunta número 2 nos dice: ¿a qué género literario pertenece la lectura anterior? En este caso vamos a reconocer que se trata de una novela, ya que vemos que es una narración de un relato aparentemente ficticio que proviene de una extensión más grande. Para nosotros reconocer el drama, veríamos que se parece mucho al guión de una obra de teatro, y en cuanto a lo que es la memoria y la crónica, suelen provenir más bien de hechos reales, no de hechos ficticios. Entonces nos quedaríamos con la pregunta, en la pregunta 2 con la opción A, novela. La pregunta 3 dice: en la lectura la sentencia, no sabes aún si vas a hacer un papelón, como aparece en la línea 13, indica que... Bien, la respuesta para esta pregunta sería la opción B. Era probable que Harry podría hacer el ridículo en clase. Quizá podría hacernos un poco de sombra la A, que dice: el personaje en cuestión podría hacer una demostración excelente a pesar de estar nervioso. Sin embargo, la palabra excelente es un poco exagerada. Si acaso se habla de que podría o no hacer el ridículo, pero pensar en la excelencia es demasiado. Nos quedaríamos entonces con la opción B como respuesta correcta para la pregunta 3. Número 4. De la lectura anterior se sobreentiende que... Tomaríamos como respuesta la opción A, que dice: Harry Potter y Draco Malfoy son de primer año. ¿Dónde tenemos evidencias para justificar esta respuesta? Al inicio de la lectura, en la línea 3, dice: sin embargo, los de primer año de Gryffindor solo compartían con los de Slytherin la clase de pociones. ¿Okay? Y se nos refuerza en algún momento cuando se dice que Malfoy se quejaba en voz alta porque los de primer año nunca estaban en los equipos de Quidditch. Entonces con eso podríamos inferir o podríamos sobreentender que Harry Potter y Draco Malfoy son de primer año. Respuesta A es la correcta para la pregunta número 4. Número 5. ¿Qué inciso no es una inferencia del texto anterior? En este caso tendríamos que encontrar 3 inferencias que sí podemos justificar y una que no podríamos justificar a partir del texto. Tenemos, por ejemplo, la A, que nos dice: los de Slytherin y Gryffindor compartían 2 clases. Ya se habló de que compartían la clase de pociones y después se habla de que van a iniciar a compartir la clase de vuelo. Ahí están las 2. Luego la C dice: no todos los estudiantes procedían de familias mágicas. Si vemos en la línea 25 se dice clarito: todos los que procedían de familias de magos. ¿Ok? Entonces cuando está diciéndolo así, nos dice de alguna forma también que no todos procedían de familias de magos. Y la D dice: Harry Potter no soportaba a 2 personas con las que convive o ha convivido. Al principio lo dice muy clarito. Harry nunca había creído que pudiera detestar a alguien más que a Dudley hasta que conoció a Draco. ¿Ok? Entonces no soportaba a 2 personas con las que convive o ha convivido. En cambio la opción B, que dice: a Harry no lo querían, no le escribían cartas seguido, es un poco inexacta, ya que sí se menciona que no le escribían cartas, pero no podemos inferir que es porque no lo quisieran. Pudo haber muchas razones para eso. Entonces, para la pregunta 5, la opción correcta es la B. Pregunta número 6. ¿Qué recurso estilístico se emplea en la expresión justo lo que siempre he deseado? Hacer el ridículo sobre una escoba delante de Malfoy en las líneas 10 a la 12. Vemos que cuando dice que era justo lo que siempre había deseado, no está hablando con la verdad. En realidad está recurriendo un poco a la retórica o a un recurso estilístico para decir con cierta ironía todo lo contrario a lo que quiere expresar. La ironía es nuestra opción C, entonces es la que tomaremos como correcta. C,
Es la respuesta correcta para la pregunta número 6. En la 7 tenemos, según la lectura, ¿qué personaje tenía prohibido tener una escoba dado que solía tener muchos infortunios? Tomaríamos como respuesta correcta la B, Neville. Ya que si revisamos la línea 33, dice clarito, Neville no había tenido una escoba en toda su vida, pues su abuela no se lo permitía. Harry pensó que ella había actuado correctamente, ya que Neville se las ingeniaba para tener un número extraordinario de accidentes. Esos son los infortunios de los que nos habla la pregunta número 7. Por lo tal nos quedamos con la opción B. La 8 nos dice, en la lectura se emplea la tipología discursiva. Que no los engañe cuando venga con palabras como esta, en realidad nos está preguntando nada más cuál es el tipo de discurso. Reconocemos que es una narración de sucesos de inicio a fin, no nos está exponiendo datos, no nos está dando opiniones, ni tampoco se detiene tanto a describir a los personajes ni a los diversos elementos. Lo único que está haciendo es narrar. Por lo tanto, reconocemos una tipología discursiva o un tipo de discurso narrativo. Opción C para la pregunta 8. Bien, en la siguiente lectura es la que nos habla de los hongos. Creo que esta en realidad era de las que estaban un poquito complicadas, pero los reactivos, las preguntas que surgen de ahí, no me parece que sean muy difíciles. Vamos a ver, en la 9 nos pregunta, ¿qué tipo de discurso se emplea en la lectura? ¿Qué tipos de discursos, en plural? Reconocemos primero que nada que no se trata de una narración como el caso anterior, ¿ok? En realidad lo único que está haciendo es exponer datos y conforme va avanzando describe detalles de los hongos y de estas cosas que está mencionando, ¿ok? Entonces no hay una narración, no hay un argumento como tal, y si nos está pidiendo escoger dos tipos de discurso, ya que viene en plural, nos quedaríamos con los otros dos que quedan, que son el expositivo y el descriptivo. Pregunta 9, opción A. En la 10 dice, ¿cuál de las siguientes no es una característica de los hongos que causan micosis a partir de la información de la lectura? Podemos identificar la opción C, que dice poseen cloroplastos, en la línea 12. Sin embargo, dice muy clarito ahí, no poseen cloroplastos. Entonces, ya que la pregunta nos está pidiendo identificar cuál no es una característica que se menciona, podríamos quedarnos con esa. Para confirmarlo, simplemente veríamos que alrededor de esa línea, un poquito más arriba, un poco más abajo, se mencionan tanto que pueden ser unicelulares, multicelulares o haploides, y más abajo también que intervienen principalmente en la descomposición de la materia muerta. Entonces, la única que no es una característica mencionada sobre estos hongos es la C. Opción C es la correcta para la pregunta 10. 11. ¿Qué se podría decir a partir del primer párrafo de la lectura? En este caso el primer párrafo es bastante extenso, sin embargo la respuesta la encontramos prácticamente al inicio de la lectura. En la línea 4 dice, unas 20 especies causan infecciones sistémicas y otras 20 especies provocan infecciones de tipo cutáneo. Tipo cutáneo es lo mismo que decir en la piel. ¿Ok? Entonces, la opción B que dice clarito ahí, los hongos pueden producir infecciones en la piel, queda más que evidente a partir de esa información. Si buscamos en las otras opciones, veríamos que en la A nos dice, a los hongos les agradan las temperaturas tropicales. Sí se menciona que les gusta el calor y la humedad, pero no podríamos ir tan lejos como para asegurar que son temperaturas tropicales. En la C nos dice que los hongos son la segunda causa de enfermedad en el ser humano y en realidad jamás se establece que sea la primera, segunda o algo así. En la D dice, la mayoría de los hongos pertenecen al reino Protoctista y en realidad se menciona que la mayoría pertenecen al género Fungi. Entonces, la única que se puede decir a partir del primer párrafo de la lectura es la opción B. Pregunta 11, opción B. Número 12. ¿En qué líneas del texto anterior se habla sobre la composición de los hongos? Tenemos en la opción B que nos menciona las líneas de la 27 a la 30. Revisamos qué es lo que nos dicen esas líneas y tenemos que
son considerados como organismos eucariotas formados por una membrana celular constituida por ergosterol en vez de colesterol. Ahí nos está diciendo que son formados, entonces de alguna manera nos está hablando de la composición de los hongos. Pregunta 12, nos quedamos con la opción C. En la 13 dice, ¿a cuántos reinos de la biología pertenecen los hongos de acuerdo con la lectura? La respuesta es muy sencilla, pertenece a 2, ahí los menciona y ya los mencionamos anteriormente, es el fungi y el protoctista. Entonces nos quedamos con la opción B, el inciso B, que es la que nos menciona 2. Pregunta 13, inciso B. La 14. ¿Cuál de las siguientes opciones no es mencionada en la lectura? De nuevo buscamos una que no aparezca y van a haber 3 opciones que sí. La opción B vemos que dice, las características físicas de los hongos. Eso a lo largo de toda la lectura se nos mencionan diferentes características físicas. En cuanto al desplazamiento de los hongos, alrededor de la línea 25 se habla de que no poseen un sistema de locomoción a excepción de algunas formas primitivas de esporas. Entonces, básicamente nos está diciendo que casi no poseen desplazamiento, pero sí se menciona. La D dice, la digestión de los hongos. Esta información aparece en la línea 34, nos dice, en lo que respecta a la digestión de los alimentos, la realizan de forma externa. Si buscamos en la A, lo que nos dice la localización geográfica de los hongos, vemos que al inicio se menciona que están distribuidas en animales, plantas y el suelo, pero jamás se habla de alguna localización geográfica como tal. Entonces, en la pregunta 14 la respuesta correcta es A. 15 nos dice, mientras que al inicio de la lectura se habla de las características de los hongos, en el último párrafo de la misma, bien, el último párrafo es fácil de reconocer, está en la línea 39 en adelante, y nos dice que en lo que respecta a los hongos asociados con las infecciones en el ser humano, existen 2 niveles taxonómicos perfectamente diferenciados con respecto a su morfología. 2 niveles taxonómicos. Nos está hablando de una clasificación. ¿Okay? Entonces, la opción C nos dice, es mencionada la clasificación de los hongos con respecto a su forma. Ahí habla de una clasificación respecto a su morfología. Entonces, hablamos de lo mismo. Para la pregunta 15, tomamos como correcta la opción D. En la pregunta 16 tenemos, ¿con qué significado se usa la palabra germinación en la línea 52? Si nos remitimos a esa línea, veríamos que dice 52, habla de la tipificación morfológica, nos dice que tienen vida latente y que para su germinación deberían existir las óptimas condiciones en el medio ambiente. ¿Germinación de quién? Nos habla del micelio, en específico de un elemento en el micelio que son los conidióforos. ¿Okay? Al hablar de germinación, no podríamos pensar en madurez. Germinación habla de una etapa temprana, no de una etapa madura. No podríamos pensar tampoco en brote o florecimiento, ya que vemos que no habla de plantas como tal. ¿Okay? En sí nos está hablando de un periodo de desarrollo nada más de estos conidióforos que menciona. Entonces nos quedaríamos con la opción A como correcta para la pregunta 16. A continuación tendremos un par de lecturas que hablan ambas sobre 2 ciudades importantes, tal como se nos indica al inicio en el epígrafe. En la pregunta 17 nos dice, ¿cuál es una similitud entre las 2 lecturas? La respuesta que podríamos eliminar más fácilmente es la opción C, ya que nos dice que la lectura A no habla de la estructura organizacional de la ciudad en cuestión. Ya que la pregunta nos pide una similitud, esta respuesta no podría ser de ninguna manera correcta. Si analizamos la A, nos dice que se menciona la historia de ambas urbes. Esto no es así, no se menciona para nada su historia. Y la D nos dice que es mencionado que cada una de las ciudades tiene importancia en el ámbito de la gastronomía. En realidad, sobre París sí se menciona algo de la gastronomía, pero en la lectura sobre Londres no. Entonces, si vemos la B que nos dice, las lecturas mencionan la importancia económica de ambas zonas urbanas, podemos constatarlo porque en la línea 11 nos dice que Londres es uno de los centros neurálgicos en el ámbito de las artes, comercio, educación, etc.
menciona las finanzas también, entonces de ahí podemos partir. Esa información la vamos a reafirmar en la línea 51, ya en la lectura B, que nos dice, la región de París es, junto con la de Londres, uno de los núcleos económicos más importantes de Europa. Entonces nos quedaríamos con la opción B como correcta para la pregunta 17. 18. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta respecto a lo establecido en ambas lecturas? Tendríamos que encontrar 3 afirmaciones correctas y una incorrecta. La A dice, en la lectura A se menciona al tren urbano de Londres, mientras que en la B se mencionan algunas atracciones de París. Podemos ver que en el puro final de la lectura A se dice que el metro de Londres es el más antiguo del mundo, y al final de la lectura B se nos menciona algunas de sus atracciones, digamos. Atracciones de París, como puede ser la Torre Eiffel, los Campos Elíseos, el Arco del Triunfo, etc. Bien. En la C nos dice, la lectura A menciona las autoridades de Londres. Esto es cierto, lo tenemos en la línea 10, ya que se menciona que Londres es gobernado por el alcalde y la Asamblea de Londres. Bien, tenemos también en la D, que nos dice, existe un dato contradictorio porque ambas lecturas mencionan a cada ciudad como la más visitada. Esto también es cierto a partir de ambas lecturas. Tenemos en la 14 que nos dice, Londres es la ciudad más visitada al considerar el número de visitas internacionales. Y en la lectura B, en la línea 65, nos dice que la ciudad Luz, es decir, París, es el destino turístico más popular del mundo. Ahí vemos esta contradicción que se menciona. Si analizamos la opción B, dice, en la lectura B se refuerza la información sobre las zonas turísticas más importantes de Europa. Podríamos buscar esta información, pero tal reafirmación no existe. Bien, entonces nos quedaríamos con la opción B como correcta para la pregunta 18. 19, dice, ¿cuál de las siguientes opciones no se menciona de Londres en la lectura A? Ahí nos está diciendo clarito que nos enfoquemos únicamente en la primera lectura. Vamos a ver que en la opción A nos dice que se menciona su población. Sí se menciona, en la línea 21 nos dice, en esta ciudad multirracial convive gente de un gran número de culturas, nos dice que viven 8.78 millones de habitantes, etc. Nos habla sobre su población. Luego, que es un importante centro de la moda. Sí, eso lo encontramos en la línea 13, tal cual nos dice que es un importante centro o un centro neurálgico en el ámbito de las artes, comercio, educación, entretenimiento, moda, finanzas, etc. Y tenemos la C, que dice que ha sido anfitriona de los Juegos Olímpicos. Esto se menciona en la línea 20, no solo dice eso, dice que es la única ciudad que ha albergado 3 distintos Juegos Olímpicos. ¿Ok? Entonces, la única que no se menciona es lo que nos dice la opción D, los índices en la calidad de vida. Ese es un tema que no se trata como tal. Opción D es la correcta para la pregunta 19. Bien, en la 20 dice, a partir de ambas lecturas no se puede decir que... De nuevo es una pregunta planteada de forma negativa. Encontraríamos en la opción A que nos dice que ambas ciudades se parecen. Si bien no podríamos pensar en que geográficamente o visualmente se parecen, en la lectura o en las lecturas sí se está hablando de elementos que sirven para compararlas, que son grandes urbes, que son importantes centros turísticos, artísticos, económicos, educativos, etc. Entonces, no podríamos eliminar fácilmente esa opción, vamos a revisar las demás. La C dice que las dos urbes tienen importancia cultural. Ojo, en el puro inicio, en la pista que nos da el epígrafe, dice que son 2 ciudades importantes. Entonces, esa tampoco la podríamos eliminar fácilmente. Luego, las 2 ciudades tienen universidades. Esa creo que está bien clarita, ya que tenemos en la primera lectura que se nos menciona las 43 universidades de la ciudad que conforman la mayor concentración de centros de estudios superiores en Europa. Y sobre París se nos dice que posee un extenso sistema de educación superior de prestigio internacional. ¿Ok? Entonces, esas 3 podríamos decir que sí aparecen. Y si nos enfocamos en la B, dice, la arquitectura de Londres tiene mayor valor cultural y social que la de París.
En el caso de París, se llega a mencionar sus proyectos arquitectónicos en la línea 59, pero jamás se mencionan en Londres y mucho menos se llega a establecer cuál es mejor, peor o ningún tipo de jerarquía. ¿Ok? Entonces, para la 20 tomaríamos como respuesta correcta la opción B. Bien, en la 21 dice, en la lectura B se utiliza la palabra departamento en la línea 42 con el significado de... Las opciones son unidad habitacional, división administrativa, institución universitaria o lugar. Si analizamos en la línea 42, vemos que se nos habla de que París constituye el único departamento unicomunal del país. Tal vez no sepamos a qué se refiere con eso, con departamento unicomunal, pero es como cuando decimos Distrito Federal, aun si no sabemos exactamente a qué se refieren esas dos palabras, sabemos que es una división administrativa. No nos habla de una unidad habitacional, no es un departamento como tal, no es una institución universitaria, y hablar de un lugar como tal resultaría demasiado general. Entonces la opción B es la que escogeríamos como correcta para la pregunta 21. 22. ¿Cuál es el propósito de los textos anteriores? En gran parte la clave la vamos a encontrar en la primera palabra de cada opción. Tenemos informar, divulgar, argumentar o promover. En este caso parece ser de un inicio que más que nada buscan informarnos sobre ciertos datos de ambos lugares. Si analizamos un poco mejor las opciones, la B dice divulgar los avances de la globalización. No se habla de los avances de la globalización. La C, argumentar sobre la capacidad cultural de una ciudad y contrastarla con otra de menor importancia. No se está haciendo esto, no se contrastan ambas ciudades. Y la D, promover el turismo para las grandes ciudades europeas. Se habla de dos ciudades que ya son grandes destinos turísticos. No se dice en sí que se esté promoviendo el turismo. La A nos dice informar sobre las generalidades de dos ciudades europeas y su importancia económica. Es perfectamente coherente con todo lo que sabemos hasta ahora de esta lectura. Entonces, en la 22 responderíamos A. La 23 dice, ¿cuál de los siguientes lugares o atractivos no pertenece a Londres a partir de la información de las lecturas? Casi sin leer el texto, con las puras opciones, podríamos responder. La A dice Museo Británico. La B dice Torre de Londres. La D dice London Eye. Está en inglés y aparte London es Londres en inglés. Pudimos haberlo cachado por ahí. La C en cambio nos dice Basílica del Sacré-Cœur, o como se pronuncie, pero suena a francés. ¿Ok? Si queremos estar seguros, veríamos que esta basílica se menciona en la línea 69 como parte de los atractivos turísticos de París. Entonces, para la 23 dejaríamos como respuesta correcta la opción C. La lectura que tenemos a continuación parece ser continuación de la primera lectura del examen. Sin embargo, para cualquier respuesta que nosotros necesitemos obtener, tendríamos que basarnos únicamente en este texto. ¿Ok? Es el que habla sobre una lección de vuelo y nos dice en la pregunta 24. La figura literaria como el corcho de una botella en la línea 41 es un ejemplo de cuando se nos está haciendo una comparación de un elemento con otro, y sobre todo si vemos la palabra como, podemos reconocer a la figura que conocemos como símil. Aquí, si lo vemos en la línea 41, vemos que no existe en realidad una botella o un corcho, sino que se habla de que Neville iba subiendo en línea recta como el corcho de una botella. Es una comparación, es un símil, por lo tanto la opción C es la correcta para la pregunta 24. 25. Según la lectura, ¿qué corrección les hizo la profesora a los alumnos? Bien, tenemos en la línea 30 que se nos dice, luego la señora Hutch les enseñó cómo montarse en la escoba. Esto podría hacernos pensar que podría ser la opción D, ¿no? Ya que se habla de la postura para montar la escoba. Sin embargo, unas líneas más adelante dice, sin deslizarse hasta la punta y recorrió la fila corrigiéndoles la forma de sujetarla. ¿Ok? Entonces, se nos habla de una corrección en la pregunta. Tenemos que escoger la opción B, que nos dice la manera de asir la escoba. Asir y sujetar es exactamente lo mismo.
Espero que no los haya confundido esa opción, me parece que era relativamente fácil escoger la opción B. Pregunta 25, opción B. Bien, la 26 dice, de la lectura, ¿se puede inferir que Hermione? Ahí tenemos la siguiente línea. En la 25 dice, la de Hermione Granger no hizo más que rodar por el suelo y la de Neville no se movió. En realidad eso es lo único que se menciona sobre Hermione. Entonces no podemos saber que estaba muy nerviosa o que no atendió las instrucciones de la profesora, mucho menos tratar de inferir que no era una bruja. La inferencia más fácil en este sentido, en este caso, va a ser la correcta. No logró el objetivo, ya que ahí nos está diciendo que su escoba no se movió. ¿Ok? Nos quedamos con la opción D como correcta para la pregunta 26. 27. En la lectura es utilizado el recurso estilístico boom, un ruido horrible en la línea 45, el cual se denomina como. Vemos que boom es el sonido que le asignaron al golpe. Boom no es una palabra como tal. Se están escogiendo ciertas letras para representar un sonido. Cuando nosotros nos damos cuenta que el autor tuvo que hacer esto, inventar, por decirlo así, una palabra nueva para representar un sonido, reconocemos el recurso estilístico conocido como onomatopeya. Opción A es la respuesta correcta para la pregunta 27. En la 28 nos dice, ¿en qué líneas de la lectura anterior se habla sobre el accidente de un estudiante? Si nos fijamos en lo que nos va diciendo cada opción, vemos que en la A nos dice, de donde dice comenzaba a vibrar hasta donde dice izquierda. Esto en la línea 11 a la 13. Dice que algunas escobas comenzaban a vibrar si uno volaba muy alto o que siempre volteaban ligeramente torcidas hacia la izquierda. Hasta ahí no se habla de ningún accidente. ¿Ok? En la B nos dice que iba hacia arriba, gritaron todos. La escoba de Harry saltó de inmediato en sus manos y fue uno de los pocos que lo consiguió. De nuevo, no existe un accidente como tal en este inciso. Si nos vamos con la opción C, pasa lo mismo. Dice que le decían a Neville que volviera, pero él iba subiendo 4 metros, 6 metros. Todavía no hablamos del accidente. En la D, que nos dice en las líneas 51 y 52, la muñeca fracturada, la oyó murmurar Harry, vamos muchacho, está bien a levantarse. Esa opción es la única en la que lo que se está diciendo se dice sobre el accidente. Entonces nos quedamos con la D como respuesta correcta para la pregunta 28. En la 29 nos dice, ¿con qué significado se usa la palabra jadear en la línea 44? Habla nuevamente de este momento del accidente, se dice que lo vieron subir, voltear hacia un lado, jadear, resbalarse y va para abajo, ¿no? Entonces, como ya se habla de deslizarse, no podríamos tomar la opción C. Habla de resollar y deslizarse, jadear y deslizarse, entonces no son lo mismo. En cuanto a gritar y ahogar, como nos dicen las opciones B y D, en realidad no hay cómo justificar alguna de las dos. La opción A, si conocemos más o menos el significado de la palabra resollar, veríamos que significa lo mismo que jadear. Palabras más, palabras menos, pero en un diccionario ambas significan respirar fuertemente. Entonces podemos imaginárnoslo que va subiendo, voltea, jadea o resolla por el miedo y después es cuando cae. Nos quedamos con la opción A como correcta para la pregunta 29. La 30 nos dice, ¿cuál es el nombre de la profesora según la lectura? El nombre de la profesora es Hooch, se menciona en más de una ocasión, pero si queremos estar seguros, podríamos revisar simplemente en la línea 14, que nos dice, llegó la profesora, la señora Hooch, tenía el pelo corto y canoso, etc. Bien, pregunta 30 entonces, opción B. En la 31 dice, en la lectura, la frase, Harry y Ron se alegraron muchísimo cuando la profesora dijo a Malfoy que lo había estado haciendo mal durante todos estos años. Líneas 31 a la 33 transmite que los personajes sienten. Ahí nos está hablando claramente de que se alegraron muchísimo. Entonces las opciones B, duda, y C, desilusión, aparentemente no tienen nada que ver con lo que estamos hablando.
Si tratamos de escoger entre satisfacción e euforia, habría que pensar que la euforia es un poco exagerada para este caso. Cuando hablamos de euforia pensaríamos quizá en los aficionados al fútbol celebrando un gol o alguna cuestión por el estilo, gritando y celebrando con mucho júbilo. Acá estaban en una clase, entonces me parece que más bien discretamente sintieron esa satisfacción sin hacer mucho alboroto. Entonces la opción A es la correcta para la pregunta 31. La siguiente lectura es la que habla sobre los anfibios e incluye una pequeña gráfica con algo de información. En la pregunta 32 nos dice, según la lectura, ¿cuál fue la medida implementada para el rescate de las especies anfibias? La respuesta correcta sería la A, el traslado a los refugios. Esto como tal aparece en la línea 29. Dice, y mientras las ranas aguardan en refugios, los científicos buscan la manera de solucionar el problema. ¿Ok? Hay forma de descartar las otras opciones también. La D, por ejemplo, la palabra el destierro a los zoológicos, como que no tiene nada que ver. La C, la sobreexplotación de las regiones, está lejos de ser una medida de rescate. Y la D que nos dice el estudio del patógeno puede tener cierto sentido, ya que sí se habla de estudios sobre este mal o este patógeno. Sin embargo, no se está implementando eso como una medida de rescate como tal. La más exacta entonces es la opción A para la pregunta 32. En la 33 dice, ¿cuál de las siguientes es una inferencia del último párrafo? Bien, tenemos la opción C que dice, la enfermedad causada por el hongo también se encuentra en Asia. Y esto podemos saberlo con mucha claridad, ya que en la línea 36, que es parte del último párrafo, dice, pero se sabe que los 6 continentes albergan al patógeno. Básicamente nos está diciendo que está en todos lados, en todos los continentes, entonces podemos inferir que la enfermedad causada por el hongo también se encuentra en Asia. Pregunta 33, opción C. La 34 nos dice, ¿cuál es la tipología discursiva empleada en el texto anterior? ¿Cuál es el tipo de discurso que predomina? Bien, la narrativa y la descriptiva, si las conocemos, podríamos eliminarlas con cierta facilidad. No se nos está narrando algo ni se detiene a dar muchas descripciones. Más bien nos está exponiendo datos, pero al mismo tiempo nos está dando un argumento. Aquí entonces tendríamos que intentar escoger entre esas dos, expositiva y argumentativa. Cuando tenemos un discurso argumentativo estamos acostumbrados a ver palabras como yo opino que, yo pienso que, cuestiones así. En este caso no las vemos, sin embargo hay un argumento claro a lo largo de toda la lectura. No nos está diciendo nada más cosas que le pasan a los anfibios, nos está diciendo cosas que le pasan a los anfibios y que se consideran peligrosas, riesgosas, que tienen que atenderse de inmediato, etc. Entonces, a lo largo de toda la lectura hay un claro argumento. No podríamos limitarlo a que es un texto con un discurso descriptivo, perdón, un discurso expositivo únicamente. Nos quedaríamos entonces con argumentativo, opción A, para la pregunta 34. 35 dice, ¿cuál de los siguientes no se menciona como agentes que perjudican a los anfibios? Tenemos el cambio climático, la sobreexplotación, la abrumación de especies o la pérdida del hábitat. La información que necesitamos analizar está en la línea 37. Dice, pérdida de hábitat, enfermedades, sobreexplotación, cambio climático, ahí tenemos ya 3 de nuestras opciones, y otros factores abruman a las poblaciones. Entonces, la abrumación de las especies no es un agente que perjudica a los anfibios. Se está hablando más bien como un resultado, ¿no? Por lo tanto, nos quedaríamos con la opción C como respuesta correcta para la pregunta 35. 36. ¿Cuál de las especies mencionadas en la tabla está en grave riesgo de extinguirse? En la tabla tenemos muy claro en la columna de la derecha el estado de las especies y dice algunas en peligro, otras extinto, en otras vulnerable y en algunas dice en peligro crítico. Se nos está pidiendo ver cuáles son las que están en grave riesgo. Entonces vamos a buscar cuáles son las que mencionan peligro crítico.
Tenemos 1, la rana de hierba de la serie. 2, tenemos la rana dorada. Y 3, el sapo arlequín. No más. Entonces, nuestra respuesta correcta es 3, como lo dice el inciso B, para la pregunta 36. 37. ¿Qué se puede concluir de la lectura y de la tabla? Nos está especificando que tenemos que encontrar esta información en ambas fuentes. La opción C dice, hay especies de anfibios en peligro en América Latina. Esto es muy evidente en la tabla, ya que en los países, todos los países que se mencionan son de América Latina, Costa Rica, Chile, Argentina, Haití, Panamá, etc. Y en la línea 17 de la lectura se habla de que este hongo que invade la piel se ha diseminado en América Latina y en algunas regiones de Australia. Entonces, tanto en la lectura como en la tabla encontramos información sobre el peligro de los anfibios en América Latina. Bien, opción C es la correcta para la pregunta 37. Pasamos a la 38 que nos dice, la frase, la última vez que ocurrió una pérdida así de categórica fue con los dinosaurios y nadie puede afirmar que eso no modificó el planeta. Eso aparece en las líneas 1 a la 3 y nos da a entender que la opción A dice, la extinción de los anfibios es un acontecimiento sin precedentes. Sin precedentes significa que no ha sucedido nada similar antes y ya se está comparando con la extinción de los dinosaurios, así que no es correcto. La B dice, se debe categorizar a las especies de anfibios para que se puedan preservar mejor. Eso aparentemente no tiene nada que ver con la frase que se nos presenta en un inicio. Y la C dice, la extinción de los anfibios se dará con un meteorito. Solo se están comparando en magnitud, pero no podemos predecir el futuro como para decir cómo se van a extinguir y aún así sería disparatado pensar que es con un meteorito. La D nos dice, la pérdida de los anfibios es un evento alarmante. Simplemente le está dando una magnitud muy grande, que es como la extinción de los dinosaurios, y lo compara. Por lo tal, podemos decir que es un evento alarmante. La respuesta D es la correcta para la pregunta número 38. Bien, la 39 es muy sencilla. Dice, según la tabla, ¿cuál es el nombre científico de la ranita de Darwin? Únicamente tendríamos que encontrar en la columna de la izquierda la ranita de Darwin, que es la tercera de arriba hacia abajo, y en la segunda columna nos dice el nombre científico, que es la Rhinoderma darwini. Esto aparece en la opción C, por lo tanto la escogemos como respuesta correcta para nuestra pregunta 39. Bien, por último tenemos estas lecturas dobles que nos hablan sobre dos bandas de rock. En la pregunta 40 nos dice, de acuerdo con la lectura A, ¿en qué fecha salió a la venta el álbum Hopes and Fears de Kane? Esto viene al inicio de la lectura. En la línea número 3 se dice clarito que el álbum Hopes and Fears salió en 2004. Entonces tomaríamos la opción D como correcta. La 41 dice, ¿qué se puede inferir de las dos lecturas? Vamos a tener la opción C, que dice, los cantantes de las dos bandas tienen voces admirables. Esto lo podemos comprobar ya que en la primera lectura, en la línea 24, se dice que la voz de Tom Chaplin es considerada uno de los factores en el éxito del grupo, y estamos hablando de Kane. En la segunda, que habla de Oasis, dice en la línea 56 que Liam tiene una voz excelente mientras que su hermano es un gran compositor. ¿Ok? Entonces nos quedaríamos con la opción C como correcta para la pregunta 41. En la 42 dice, ¿qué dato no es mencionado en ambas lecturas? Necesitamos uno que aparezca en las dos. Bien, la A nos dice canciones importantes de cada agrupación. Ambas lecturas terminan así, mencionando la lista de éxitos de cada grupo. La C dice miembros anteriores. Sí, si vemos en la línea 13 se nos habla de que Dominic Scott era guitarrista del grupo, después salió y entró Tom Chaplin, que se hizo el vocalista además, ¿no? En la lectura B, en la línea 36, dice, en sus inicios, el grupo contaba en sus filas con el cantante Liam Gallagher y después nos habla de cómo hubo cambios ahí en la alineación. Entonces, sí se nos llega a mencionar a miembros anteriores de las bandas en ambas lecturas.
La D dice los instrumentos que utilizan. Si lo vemos conforme van presentando a la banda y a sus integrantes, nos habla de los instrumentos que caracterizaban su música y los que tocaba cada quien. Entonces, eso sí aparece. Por último, tendríamos la B que nos dice la actitud de los integrantes. Esto en realidad creo que se menciona la actitud quizá de los hermanos Gallagher, pero en la lectura A no se menciona esto. Entonces, ya sea por eliminación o porque podamos comprobar la información, quedaríamos con la opción B como correcta para la pregunta 42. Bien, en la 43 dice, ¿qué se puede inferir de la lectura B? Tendríamos que el grupo duró 18 años. Esto es relativamente fácil de comprobar con base en la información que tenemos en la lectura B. Al principio se nos dice que la banda se formó en Manchester en 1991 y después en la línea 58 dice que en agosto de 2009, tras una fuerte discusión entre los hermanos Gallagher, Noel abandonó el grupo y puso final a una era. Ese es ahí el final de Oasis, el grupo como tal. Entonces, el grupo duró 18 años, sí, del 91 al 2009 contamos 18 años. Pregunta 43, opción D. En la 44 dice, la expresión contaba en sus filas, como en la línea 37, quiere decir que... Bien, tal cual lo que se nos está diciendo en la línea 37 es que en sus inicios el grupo contaba en sus filas con el cantante Liam Gallagher, el guitarrista Paul Arthurs, el bajista Paul McGuigan y el baterista Tommy McCarroll. ¿Qué está haciendo? Nos está diciendo los integrantes de la agrupación o quiénes eran los integrantes de la agrupación. Entonces, tal como nos dice la opción C es la respuesta correcta. Si analizamos las otras, no tiene mucho sentido. Dice que se realizaban conteos para practicar marcando el tiempo, nada que ver. Muchos fans se concentraban para verlos tocar, puede ser cierto, pero no tiene que ver con esa expresión en particular. Y la D dice, había conversaciones entre los integrantes. Seguramente, pero no puede hacernos sombra a la opción C, que es la que escogemos como correcta para la 44. Y por último, tenemos la 45 que dice, según los textos, mientras que la banda de la lectura A lanzó su primer álbum en 2004, la de la lectura B hizo lo mismo 10 años antes, como dice la opción A. Vamos a comprobar esto ya que al inicio de la lectura A se nos dice que el álbum debut de Kane fue en 2004 y el álbum debut de Oasis aparece en la lectura B en la línea 45, es Definitely Maybe, en 1994. Ahí están esos 10 años de diferencia. La opción D nos dice 10 años después. Ahí nada más hay que evitar confundirnos. Se nos está pidiendo identificar. Mientras que la de la lectura A lanzó en 2004, la de la B, entonces la de la B en relación con la de la A lo hizo 10 años antes, no después. Por lo tanto, nos quedamos con la opción A como correcta para la pregunta 45. Con eso estaríamos terminando con la sección de lectura. Pasamos a continuación con la sección de redacción. Como primera pregunta en la sección de redacción tenemos, ¿cuál de los siguientes enunciados le añade información y enriquece estilísticamente la secuencia de los enunciados del 1 al 6 del segmento 1 sin negar lo que en ellos se expresa? Básicamente tenemos que identificar ¿cuál de estas líneas tiene un recurso estilístico? Si nosotros analizamos la opción A, hola, ahí no hay nada que buscar, la B y la C que dicen, tengo un inconveniente y se han visto consumidas, no hay nada ahí que podamos encontrarle. Cuando vemos la D, aparentemente tampoco, dice, se han tomado la generosa molestia. Sin embargo, si lo analizamos en el contexto de la línea 6, vemos que nos habla de que ustedes se han tomado la generosa molestia de suscribirme a un cierto plan de diversión reggaetón. Y esto lo está diciendo una persona molesta porque lo suscribieron a ese plan sin su consentimiento. Entonces, esta persona está hablando con sarcasmo y esto nos sirve para identificar el uso de un recurso estilístico. Entonces, nos quedaríamos con la opción D como correcta para la primera pregunta.
En la 2 dice, ¿cuál de los enunciados del 1 al 6 del segmento 1 puede omitirse sin perder información necesaria? Ahí necesitamos encontrar aquella opción que al quitarla no nos dañe la oración o el significado de la oración de la que proviene. Si nosotros checamos la opción D, dice, y resulta, proviene de la línea 4. Dice, pasa y resulta que todas las recargas de saldo que he hecho, ¿ok? Entonces, si quitamos esas palabras, aún tenemos la otra. Nos dice, pasa que el significado se queda intacto, por lo que escogeríamos esta respuesta como correcta. Si analizamos alguna otra, simplemente por poner un ejemplo, en la C dice muy grave, en la línea 3, les estoy llamando porque tengo un inconveniente muy grave con ustedes. Ahí nos está dando una magnitud que no podríamos tomar de ninguna otra parte. Si quitamos eso, ya no tenemos un inconveniente muy grave, tenemos solo un inconveniente. Entonces no podríamos hacer eso ya que nos afecta ligeramente el contenido. Bien, entonces la D es la correcta para la pregunta 2. En la 3, los enunciados del 1 al 6 del segmento 1 presentan el inconveniente de un usuario. ¿Cuál de ellos recoge mejor su contenido general? Estas preguntas muchas veces nos dan una pista ya en el mismo planteamiento de la pregunta. Ahí nos dicen, presentan el inconveniente de un usuario. Para que nosotros encontremos una opción que recoge de manera adecuada el contenido general, tendría que ser referencia a ese inconveniente. La A dice hola, la B dice mi nombre es Ángel David Revilla y la C dice todas las recargas de saldo que he hecho se han visto consumidas. La A y la B no nos hablan de este inconveniente y la C de alguna forma lo menciona, pero lo menciona desde adentro, una parte muy, muy particular. La D es la que se amplía un poco más para hablarnos del contenido general. Entonces, la D que dice, se han tomado la generosa molestia de suscribirme a un cierto plan de diversión reggaetón. Ese es el inconveniente del usuario como tal. Entonces, esa es nuestra respuesta correcta, la D para la pregunta 3. La 4 dice, ¿cuál de los enunciados del 7 al 19 del segmento 1 puede omitirse sin perder información necesaria? Bien, vamos a analizar únicamente la opción B. La B nos remite a la línea 12, sin embargo, vamos a checar desde la 11. La 11 dice, y sin embargo no los culpo. Y ya luego la 12 menciona, quiero que sepan muy bien que no los culpo. Se menciona dos veces, ¿no? Inmediatamente una después de otra se menciona esto de que no los culpa. Podríamos quitar una de las dos y no pasaría nada. Entonces vamos a eliminar la B y la tomaríamos como respuesta correcta para la pregunta número 4. La 5 una vez más nos pide identificar cuál línea presenta un recurso estilístico. Por eso vemos en mayúsculas esta palabra ahí grandota que dice estilísticamente. Las opciones A, B y C podríamos de alguna forma tomarlas como respuestas literales, tienen su interpretación textual. La D nos dice que es una coprofagia auditiva. ¿De qué se nos habla? De que escuchar reggaetón es coprofagia auditiva. Coprofagia es en sí el acto de comer excremento. Lo que está haciendo el autor es simplemente decirnos que considera el género tan malo que es el equivalente auditivo de comer excremento. Sin embargo, esto no es más que un recurso estilístico para no dar su opinión con palabras literales. ¿Okay? Entonces, reconoceríamos en la opción D un recurso estilístico, lo tomamos como respuesta correcta para la pregunta número 5. En la 6 nos pide identificar cuál de los enunciados del 7 al 19 del segmento 1 expresan indirectamente la opinión del autor sobre el reggaetón. Tenemos que encontrar entonces una línea que nos hable sobre ese tema en particular, la opinión del autor sobre el reggaetón, pero que lo haga de manera ligeramente indirecta. Encontraríamos entonces que la A nos dice, pero decir que lo odio es una falacia, está diciendo que lo odia y más, entonces está dando su opinión directamente. La B dice que no sería hacer justicia a lo que realmente siente. No está dando una opinión como tal, es como un preámbulo a una opinión. La D dice este disque género musical. Ahí de alguna forma el autor está opinando que no considera que el reggaetón sea ni siquiera un género, lo está llamando un disque género.
En cambio, la C dice un maldito género vomitivo. Vemos cómo ahí está dándonos una opinión, entendemos la opinión del autor, sin embargo lo está haciendo mediante una exageración, una hipérbole. Dice que es tan malo que es un género maldito que lo hace vomitar. ¿Ok? Entonces, de manera indirecta, nos está dando la opinión del autor sobre el reggaetón. Pregunta 6, opción C. La 7 dice, ¿cuál de los enunciados del 7 al 19 del segmento 1 recoge mejor su contenido general? Bien, me gustaría que lo hagamos de la siguiente manera. Vamos a leer los incisos de corrido. Dice, déjenme decirles una cosa sobre lo que yo pienso del reggaetón. Yo odio el reggaetón, pero decir que lo odio es una falacia. Sin embargo, no los culpo. Vemos que las opciones B, C y D de alguna manera parten de la opción A. La opción A nos dice, déjenme decirles una cosa sobre lo que yo pienso del reggaetón. Y si analizamos las líneas que nos está pidiendo analizar ahí, que son de la 7 a la 19, lo único que hace es decirnos lo que piensa sobre el reggaetón. Entonces, la opción A es una respuesta perfecta para la pregunta número 7. En la 8 dice, ¿cuál de los enunciados del 20 al 25 del segmento 1 puede omitirse sin perder información necesaria? De nuevo hay que buscar aquella que no dañe el contenido cuando la eliminamos. Bien, tendríamos la opción B, es únicamente la palabra yo. La buscamos en la línea 21 y vemos que dice, no importa, yo me voy a cambiar de compañía. Si eliminamos esa palabra, el yo, el sujeto de todos modos está implícito en la oración, ya que dice que me cambiaría, sigue hablando en primera persona. ¿Va? Entonces, no nos afecta en nada quitar lo que nos dice la opción B. Esa es la respuesta correcta para la pregunta número 8. La 9 dice, ¿cuál de los siguientes enunciados combina e integra mejor la secuencia de enunciados del 1 al 25 del segmento 1? Estas preguntas que nos piden combinar e integrar, básicamente nos están pidiendo identificar un buen título, un título correcto o el más correcto para la lectura. Tenemos como opciones el evento del reggaetón. El evento del reggaetón, no se habla de un evento como tal. Cuidado al presionar la publicidad en el celular. Creo que no puede ser ese el tema principal. Podríamos imaginarnos que quizá eso pasó, que se suscribió sin querer, pero no se está hablando de eso. Y la opción D que nos dice servicios de terceros, pues se queda como muy general, ¿no? Hay un tema muy específico del que habla la lectura. La opción B, sobre todo si ya hemos contestado tantas preguntas sobre esta lectura hasta ahorita, va a resultar muy clara. Infortunio con respecto a una compañía telefónica. Ese es un título bastante apropiado para nuestra lectura. Bien, entonces la opción B es la correcta para la pregunta número 9. En la pregunta 10 ya estamos en otra lectura, esta que hablaba sobre este héroe de guerra. La pregunta 10 nos dice, ¿cuál de los enunciados del 1 al 19 del segmento 2 recoge mejor su contenido general? Vamos a tener la opción D. Dice, ha salvado a sus compañeros. Su sacrificio no ha sido en vano. El contenido general de la lectura nos habla de eso. Si se fijan, incluso así yo describí la lectura en pocas palabras. Nos habla de este héroe de guerra. Si vemos las otras opciones, dice, es un verdadero infierno. Eso es solo una característica que nos está hablando del lugar. De repente en el aire apareció una granada de mano. Es un suceso pequeño dentro de una historia más grande. Y la C, ha saltado, atrapado la granada en el aire, la cambia rápidamente de mano y la devuelve. De nuevo es un suceso pequeño dentro de un acontecimiento más grande. Este acontecimiento más grande es que esta persona ha salvado a sus compañeros y su sacrificio no ha sido en vano. ¿Ok? Entonces la opción D es la respuesta correcta para la pregunta 10. En la 11 tenemos que identificar nuevamente un recurso estilístico. Si no podemos ponerle nombre no importa, pero tenemos que identificar en cuál línea existe este recurso. En este caso está sencillo, ya que la opción A dice, es un verdadero infierno. Y a pesar de que se está usando la palabra verdadero, pues no estamos hablando de un infierno, ¿no? No hay fuego, no hay chamuquitos con trinches ahí torturando almas. Habla de una guerra. Entonces está hablando de manera metafórica al decir que es un verdadero infierno. ¿Ok?
Respuesta correcta A para la pregunta 11. 12 dice, ¿cuál de los siguientes enunciados combina e integra mejor la secuencia de enunciados del 1 al 19? De nuevo buscamos un título apropiado. Si vemos las opciones, la A dice la cobardía de John Spillane. Pues aparentemente sí el nombre o el apellido de esta persona es Spillane, creo que nunca se dice que sea John, pero sobre todo la cobardía sería completamente opuesto a lo que vimos en este valiente personaje, ¿ok? Entonces la A no puede ser nuestra respuesta correcta. La C dice los atrincherados de The Old Lady. Sí sucedió esto en algún momento, se habla que el Old Lady es su barca de desembarco, se bajan y se atrincheran en ella. Pero no, esto deja de lado la historia del héroe, que es lo principal. Entonces no es, no es el tema completo el que se está tratando ahí, sino una partecita. La D, que dice la Segunda Guerra Mundial, por un lado creo que no se especifica que sea la Segunda Guerra Mundial. Y por el otro, aun si fuera así, si hablamos de la Segunda Guerra Mundial estaríamos hablando de toda la guerra y aquí estamos hablando de un suceso muy particular, que es este héroe John Spillane, ¿ok? Entonces, vamos a tener como respuesta correcta la B, el hombre que dio la vida por sus compañeros. Es perfectamente explícita sobre el contenido de la lectura. Tenemos a continuación la pregunta 13, ya como parte de otra lectura, y dice, ¿cuál de los siguientes enunciados del 1 al 19 del segmento 4 expresan indirectamente las condiciones climáticas del lugar? De nuevo buscamos que sí se refiere a las condiciones climáticas, pero no de manera directa. En este caso tendríamos la A con acantilados rocosos y sin ninguna vegetación. No nos habla de condiciones climáticas como tal. La B dice, en las frías arenas había poco más. Pues frías arenas, podríamos tomarlo como que sí, nos habla del clima, pero lo hace quizá directamente. En la C dice, el día había sido frío, por lo que supuse que la noche sería gélida. De nuevo, muy directamente nos habla sobre las condiciones climáticas. La D dice, con un frío de esos que hielan los huesos. Ahí puede ser un poquito confuso que sí nos dice que está haciendo frío. Utiliza directamente la palabra frío. ¿En qué momento se está alejando un poco o lo está haciendo de manera indirecta? Cuando nos dice que era un frío que hiela los huesos. ¿Ok? Entonces está de alguna forma buscando una manera un poquito más desarrollada de decir lo mismo. No está diciendo simplemente que hacía frío. ¿Ok? Bien, tomaríamos entonces como respuesta correcta la opción D para la pregunta número 13. En la 14 dice, ¿cuál de los siguientes enunciados del 1 al 19 del segmento 4 expresa indirectamente que en la playa de difícil acceso había oscurecido? Mismo tipo de pregunta que la anterior. Y vamos a tener la opción D, que nos dice, la inmensidad del horizonte oceánico era de un uniforme e interminable color negro. Si entendemos esta pequeña frase, pues vemos que está hablándonos de que había oscurecido en la playa, tal cual. Entonces, pregunta 14, opción D. Bien, tenemos una última lectura, que es la que nos habla sobre los árboles y esta red de hongos. Y en la pregunta 15 nos pide identificar cuál de los enunciados del 1 al 8, es decir, no es toda la lectura, sino el inicio, recoge mejor el contenido general. Aquí de nuevo podríamos leer las opciones y nos dice, los árboles parecen seres solitarios, pero debajo de la tierra la historia es otra. Los árboles hablan, intercambian y guerrean entre ellos. ¿Cómo lo hacen? A través de una red de hongos que crece dentro y alrededor de sus raíces. Si alcanzaron a identificar, las opciones A, B y D dependen de la opción C. Entonces la C es la que más nos habla de este contenido general. Las otras tres se quedan cortitas, están dentro de C, por decirlo de alguna manera. Entonces pueden interpretar guerrear como ustedes quieran. A fin de cuentas nos habla de hablar e intercambiar entre ellos. Nos habla de esta comunicación entre los árboles. Entonces la pregunta 15, opción C. La 16 dice, ¿cuál de los enunciados del 1 al 8 del segmento 3 puede omitirse sin perder información necesaria? Vamos a quedarnos con la opción D.
En realidad se habla mucho de hongos y se menciona esta red de hongos y si nos quedó eso claro, podríamos eliminar sin mucho problema esa palabra de una línea y podemos seguir hablando o podemos saber que seguimos hablando de hongos. Vamos a comprobarlo. En la línea 7 nos dice, al contactarse a la red de hongos, los árboles pueden compartir recursos entre ellos. Si quitáramos de hongos, diría al contactarse a la red, y eso podría confundirnos que tal vez habla de una red cibernética. Sin embargo, en la línea 4 ya se había establecido a través de una red de hongos que crecen dentro y alrededor de sus raíces, y de ahí se sigue con ese mismo tema, y ya luego en la 7 dice al conectarse a la red de hongos. Unas líneas atrás teníamos esa información que se trataba de una red de hongos. Por lo tanto, si lo eliminamos de la línea 7, no nos afecta gran cosa. Es información que podemos obtener de otros lados de la lectura. Pregunta 16, opción D. La 17 de nuevo nos pide identificar un recurso estilístico, el cual vamos a encontrar en la opción D. Se habla de la red de hongos y se dice que es como un internet subterráneo. De nuevo encontramos esta comparación, esta figura que conocíamos como el símil, y aun si no recordáramos el nombre, sabemos que la comparación como tal ya puede considerarse un recurso estilístico. Entonces, la D, como un internet subterráneo, es la opción correcta para la 17. En la 18 tenemos de nuevo que identificar cuál es la línea que podemos omitir sin alterar el sentido de las frases. Y vamos a tener la opción D. Si analizamos las líneas 14 y 15, dice, las plantas también usan los hongos para enviarse mensajes. Ding, si son atacadas, puede lanzar señales químicas a sus plantas vecinas para que suban las defensas. Entonces, ya se está hablando de plantas desde la línea 14. Si elimináramos plantas en la 15, cuando dice vecinas, sabemos que no se refiere a personas, se refiere a otras plantas. Entonces, para la pregunta 18, la respuesta correcta es D. En la 19, vamos a analizar cuál de las líneas posee un recurso estilístico. Si buscamos en la A, árboles madre, ahí no hay nada, sí se habla tal cual de árboles madre. Retoños en la sombra, como dice la opción B, tampoco hay mucho que perseguirle. La opción C dice, pueden verter sus recursos en la red. Dentro del contexto de lo que se está hablando, la red de hongos es completamente cierto. Y por último tenemos la opción D, que solo dice ding. Este es un recurso que ya habíamos visto hace un ratito, que es la onomatopeya, esta palabra inventada para ponerle letras a un sonido como tal. Y vemos que sí, simplemente se está diciendo que las plantas envían mensajes entre ellas. Ding se está utilizando como para referirnos al sonido de una campanita o una notificación de mensajes o algo así. Entonces la opción D es la correcta para la 19. En la 20 dice, ¿cuál de los enunciados del 9 al 15, no es toda la lectura, es del 9 al 15 nada más, del segmento 1 hablan sobre plantas que se comunican? ¿Cuál de ellos recoge mejor su contenido general? Bien, del 9 al 15 dice, se cree que los árboles más viejos, llamados árboles madre, usan esa red de hongos para suministrar azúcares a retoños en la sombra, para que tengan más probabilidades de sobrevivir. Los árboles enfermos o moribundos pueden verter sus recursos en la red, para que puedan ser utilizados por sus vecinos más sanos. Las plantas también usan los hongos para enviarse mensajes. Ding, si son atacadas, pueden lanzar señales químicas a sus plantas vecinas para que suban las defensas. Nos está hablando de alguna forma de esta misma comunicación y nos da diferentes ejemplos de comunicación. Si vemos la A, lo de árboles madre, es un ejemplo. Los árboles madre usan esta red de hongos para suministrar azúcares. La B dice, pueden verter sus recursos en la red. Ese es otro ejemplo. Habla de que los árboles enfermos pueden verter sus recursos en la red. Y la D dice que pueden lanzar señales, sí, las plantas pueden lanzar señales a sus vecinas para advertirles. Entonces, los tres son como ejemplos de cosas o de
diferentes aspectos en los que se usan los hongos para enviarse mensajes. Por lo tanto, la opción C es la respuesta más apropiada en la pregunta 20. La 21, una vez más, un recurso estilístico, lo vamos a encontrar en la C, ya que nos dice que algunas orquídeas hackean el sistema. Se está hablando por medio de una metáfora, no están las orquídeas como tal ahí hackeando en una computadora, simplemente se dice que de alguna forma hacen trampa para engañar este sistema y sacar provecho. Entonces, al reconocer esta metáfora en la opción C, podemos escogerla fácilmente como respuesta para la pregunta 21. En la 22 nos pide identificar cuál de estas opciones recoge mejor el contenido general, tomando en cuenta los enunciados del 16 al 21. Ahí nos está dando una pista, dice, hablan sobre actividades perjudiciales que realizan las plantas. Ahí, si recuerdan, nos daba varios ejemplos de como comportamientos oscuros que tienen algunas plantas o árboles. La opción B nos dice, algunas orquídeas hackean el sistema. De nuevo, es un ejemplo. La C dice, esparcen químicos tóxicos para sabotear a sus rivales. Otro ejemplo. Y la D dice, se sospecha desde hace tiempo que los organismos están más conectados de lo que parecen y aparentan. En realidad no podría hablarnos del tema general. ¿Ok? La A, que nos dice, esta red de comunicaciones también tiene un lado oscuro. Ese es el tema general de las líneas que estamos analizando. Entonces, de nuevo, los otros se quedan cortos si lo comparamos con la A, que describe exactamente el tema en cuestión en estas líneas. Bien, la A entonces es la opción correcta para la 22. En la 23 nos dice, ¿cuál de los enunciados del 16 al 21 del segmento 3 puede omitirse sin perder información necesaria? La respuesta en este caso va a ser muy fácil. En la opción C nos pide analizar la línea 19 para ver si podemos eliminar las palabras parecen y. Bien, en la línea 19 dice, se sospecha desde hace tiempo que los organismos están más conectados de lo que parecen y aparentan. Entonces, si quitáramos parecen y, sigue diciendo que están más conectados de lo que aparentan. Bien, entonces la C podemos eliminarla sin dañar nuestro contenido, por lo tanto la escogemos como respuesta correcta para la pregunta 23. En la 24 tenemos que identificar cuál de las opciones se expresa indirectamente sobre las actividades perjudiciales de las plantas. La opción A dice, esparcen químicos tóxicos para sabotear a sus rivales. Esa es una referencia directa. La opción B dice, como el nopal negro. Eso no tiene nada que ver con las actividades perjudiciales. La D dice, apreciar lo que hay bajo tus pies. Entonces, esa tampoco nos está hablando de las actividades perjudiciales. La C, en cambio, dice, para robar recursos de árboles aledaños. ¿Sí nos habla de actividades perjudiciales? Sí. ¿Por qué lo está haciendo de manera indirecta? Porque utiliza la palabra robar. Eso nos habla como de voluntad, ¿no? Y no es en sí el acto de robo lo que está sucediendo ahí. Es una intercomunicación entre plantas, árboles y hongos. Pero al decir robar estamos hablando de manera un poco indirecta sobre la verdad. ¿Bien? Entonces la opción C es la correcta para la pregunta 24. Por último tendríamos la 25, que es, ¿cuál de los siguientes enunciados combina e integra mejor la secuencia de enunciados del 1 al 21 del segmento 3? Este tipo de preguntas, como ya mencionamos, nos piden establecer el mejor título para nuestra lectura. Tendríamos los árboles, es muy general. La C dice, actividades delictivas e intercambio de ideas en especies de plantas. Creo que se sale mucho de lo que en realidad leímos, actividades delictivas o intercambio de ideas. Creo que no se trata como tal de eso. Puede haber intercambio de sustancias, cosas así, pero no de ideas. Y la D, la red de comunicaciones, pues deja de lado que estamos hablando de la naturaleza. Estaríamos pensando tal vez en computadoras, internet, cuestiones así. En cambio la A, por todo lo que vimos ya sobre esta lectura anterior, resulta un título muy apropiado. Dice, el fascinante mundo que se esconde bajo tus pies.
Nos quedaríamos con esa respuesta para la pregunta 25 y listo, con eso estaríamos terminando de revisar todas las respuestas correctas de nuestro examen. Por último, pues me gustaría invitarlos a que sigan al pendiente de nuestras redes sociales. Por ahí vamos a estar publicando toda la información de nuestro curso que ya está a punto de iniciar. Las respuestas correctas para la parte de matemáticas de nuestro examen deben estar ya en nuestra plataforma con nuestra compañera Yuli. Y bueno, si se animan, por aquí nos seguimos viendo. Un placer haber estado con ustedes. Mi nombre es Iván Tavera. Hasta la próxima.